Nos toca hablar en el día de hoy, en el caso de Isaac Andic, por la muerte del dueño de Mango, de mensajes. Estos son varias exclusivas que están dentro del sumario que venimos hablando en las últimas semanas, de las cuales se predispone parte del auto judicial en la que se señala que Jonathan Andic presuntamente podría llegar a ser culpable de la muerte de su propio padre, pues hay una serie de mensajes en los cuales parece que tenían algún rifirrafe. Así lo dijo también lo que serían las hermanas de Jonathan. O sea, las hijas de Isaac Andic también dijeron eso, ¿no? Que no tenían nada grave, pero que algún encontronazo de manera casual en alguna ocasión, como podría tener cualquier padre y cualquier hijo. Pues parece que han salido en varios medios de comunicación parte de estos WhatsApp entre padre e hijo que tenían, y es que vemos como Jonathan Andic, bastante cabreado, ha puesto una marcha pública, una maquinaria por parte de su defensa para demostrar su inocencia. Ha indagado en varias filtraciones subjetivas, según ellos, de datos de la investigación por parte de los Mossos d'Esquadra. Su entorno, de hecho, señala a un mozo en concreto, ahora lo vamos a ver esto, que hizo del caso una causa muy personal. Esto es lo que aseguran los abogados, el penalista Cristóbal Martel y su agencia, también el detective Francisco Marco de la agencia Método 3, todo para rehabilitar la imagen de Jonathan bajo mínimos tras ese auto demoledor por parte de la jueza que le señala hasta en 7 ocasiones en base a unas pruebas indiciarias. Pero hoy vamos a ver un WhatsApp enviado por Jonathan el 19 de marzo de 2024 a Isaac Andic, precisamente, que sería el día del padre, unos WhatsApp que están en el sumario, unas horas después de que este recibiera de manos del rey Felipe en Barcelona el premio Reino de España a la trayectoria empresarial. Pero se lee lo siguiente, dice: querido viejo, quiero expresarte lo emocionante que fue para mí la velada de ayer, donde presenciamos un momento verdaderamente especial. Ver cómo el propio rey y un órgano tan destacado como el Ciclo de Empresarios te reconocían y te otorgaban un premio por tu trayectoria empresarial fue simplemente increíble. Fue una noche llena de orgullo y emoción al ver que el arduo trabajo de toda tu vida está siendo reconocido de una manera tan significativa. Gracias por ser un ejemplo tan maravilloso para mí y para tantos otros. Estoy increíblemente orgulloso de llamarte mi padre. Bueno, un mensaje al cual Isaac Andic también contesta, vamos a verlo ahora. El padre le dice: Johnny, gracias mil por este mensaje tan emocionante y precioso. Me llena de alegría saber que estáis orgullosos. Ha sido una noche mágica, gracias mil. Bueno, en el sumario se adjuntan otros muchos mensajes que dan fe de esta buena sintonía familiar en ciertos momentos desde 2022. Uno en el que dice: buenos días Johnny, gracias por estas cartas tan bonitas, emotivas y profundas que últimamente me estás escribiendo. La verdad es que en cada carta me saltan las lágrimas por emoción y ver en ti este gran cambio que hará que seas más feliz, más seguro de ti mismo, más adulto y mucho más capacitado para organizar tu vida. Me encantaría una noche ir a cenar juntos si te apetece. Esto le dice el padre al hijo el 14 de febrero de 2022. Bueno, 14 de febrero, curioso día también. De hecho, también en la Nochevieja de 2023, una fecha en la que Jonathan formaliza su noviazgo con la empresaria e influencer Paula Nata, que de hecho he visto que en las últimas horas supuestamente se ha cambiado el nombre. Esto es lo que argumentan algunos medios de comunicación, que esta chica se ha podido cambiar el nombre y ya no se llamaría así. Pero básicamente Andic le envía a su hijo otro mensaje que se alinea con esta tesis de la defensa de que padre e hijo habían superado con creces sus diferencias y que desde 2023 venían muy bien en torno a su relación personal. Dicen: en la vida hay que pasar página, no podemos quedar con el pasado. Nos espera un futuro impresionante. Hay que prepararse, luchar y multiplicar todo esto para las futuras generaciones. Pasar el legado para poder sentirse orgulloso del trabajo bien hecho. Yo también te quiero mucho, Johnny. Que siempre seáis felices, os queráis, respetéis y que creáis una familia unida y bonita. Bueno, evidentemente que haya un mensaje así, suponemos que si hay hipótesis de mala relación y demás, es porque tiene que haber también mensajes malos, ¿no? Porque aquí, evidentemente, lo que estamos viendo es que hay unas filtraciones por parte de la defensa en donde se ven estos mensajes
supuestamente bonitos, ¿no? Aún así es cierto que se ve también un poco de frialdad entre padre e hijo. Es que normalmente un padre y un hijo tampoco se escriben estos mensajes, ¿no? Se dicen cara a cara. Que haya estas pruebas demuestra más algo totalmente contrario, lo que se quiere alinear a lo que realmente se ve, ¿no? En torno a estas palabras, que del padre dice mucho. Es que claro, si se lee entre líneas, yo creo que podemos llegar a ver que el hijo quería hacerle un poco la pelota, quizás. Se nota un poco, ¿no?, en estos textos. Aún así hay una guerra total entre Jonathan and Dick y la justicia, que no ha hecho más que empezar. Hablábamos de herencia, hablábamos de pruebas indiciarias, de todas las caras de Mango, de Judith y Sarah, que son las otras hijas de Isaac and Dick, y están entre ellos las hermanas pequeñas de Jonathan. Que bueno, le preguntaron si en este caso los había visto discutir en alguna ocasión, y ellas dijeron que sí, que en este caso comentaban que sí los vieron discutir, pero nada muy grave, y que si consideraban que su hermano tenía una obsesión con el dinero, y ellas respondían que no, en torno a eso que el auto de la jueza resume que sí, que tenía un problema bastante grande en torno al dinero. Pero ahora se ve en torno a la psiquiatría forense, por los mensajes que solo han filtrado de parte, se ve que no eran de odio. Le acusan de mala relación con su padre, que sería el presunto motivo de los hechos, pero claro, aquí van a intentar argumentar que todos estos mensajes pues quitarían ese supuesto móvil de mala relación con el padre, de obsesión con el dinero, y van a intentar que todo esto se aporte de una manera significativa. Pero claro, según la defensa, todo demostraría que Isaac and Dick también tendría una dolencia crónica en las articulaciones, que le provocaba fallos en las rodillas, caídas repentinas. Así lo vieron en varias reconstrucciones, el cómo pudo el cuerpo de Isaac precipitarse tras más de 100 metros al vacío. La pregunta es si tenían tan buena relación. El hijo no sabía que el padre tenía estos problemas tan significativos en las piernas, en las rodillas, que no tenía una buena salud como para andar por un camino pedregoso, como se estaba diciendo, por ese camino tan empinado, y a los 10 minutos ya fallece. Bueno, es algo bastante llamativo esto. Creo que a los investigadores también seguramente lo vayan a explorar esta opción, el cómo su hijo pues lleva al padre a esta zona tras supuestamente saber que tenía muchos problemas. ¿Quién fue el que lo dijo? ¿Fue el padre el que quería ir? ¿Cómo sucedió esto, no? Y vamos a ver la entrevista al abogado. Es una entrevista muy polémica, en la cual el abogado de Jonathan and Dick indica que hay un mozo de escuadra que está inventando pruebas. Vamos a ver. Está solo en la montaña y llama, hace 2 llamadas y una al 112. En el momento en que estaba llamando al 112, aparecen 2 excursionistas, que son los primeros civiles que llegan a la montaña y ven toda la situación. Se encuentran, y ahora le diré por qué sé que se encuentran, porque no está en la causa judicial. Se encuentran a un Jonathan and Dick destrozado, llorando, acuclillado, en medio de la montaña, mi padre, intentando ir a recuperar. Había una pieza de ropa de un chaleco que llevaba Isaac and Dick en la mano, y se queda en medio de una caída, y luego ya viene la verticalidad de casi 100 metros, ¿no?, de la caída. Intenta ir ahí, los montañeros me explicaron a mí, oye, no, uno lo quería coger, el otro decía, oye, no, que te arrastra. O sea, explican toda una historia para concluir diciendo que o es el mejor actor del mundo, o era imposible que lo que están diciendo los Mossos les ocurriese. Entonces uno dice, bueno, es una visión subjetiva. Bueno, ¿está este testigo en la causa? No está en la causa. ¿Y por qué? Coge, esa es la gran pregunta. Coge y dice, este mozo de escuadra, no, es súper importante localizar este testigo, súper fundamental, porque además hace el correlato de cuando se encuentran con el primer bombero, con el primer tal y con el primer mozo. Todos declaran, no, viene con un señor de unos 40 años, bla, 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 y describen a este señor. Y está en el 112, o sea, interactúa con el 112 este señor, con Jonathan al lado. Bueno, 2 meses después dice que no es importante. Entonces uno dice, bueno, puede ser un mal policía y que no lo haya encontrado.
Bueno, es que uno se va a la causa y encuentra nombre, apellidos y DNI de este testigo. Porque la última llamada que hace Jonathan Andic cuando se presenta con los Mossos, le dicen, oye, le dice el montañero dame tu móvil y me hago una perdida por si necesitas cualquier cosa. El montañero es Jonathan. Sí, claro. Y entonces está, cuando los Mossos investigan las llamadas de Jonathan Andic, está este número de teléfono y lo identifican. Señor tal, 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 con DNI tal y dirección en tal. ¿Por qué no lo...? Claro, a ver, esto yo sí es cierto que estoy de acuerdo con el abogado, que debieron coger estos testimonios. Son las primeras personas, son los únicos testigos, aunque sean 20 minutos después, 15 minutos después, por qué estaban allí, qué es lo que estaban haciendo, cómo vieron el estado de Isaac, vieron la caída, escucharon algo, cómo vieron el estado del hijo de Isaac Andic. Pues creo que todo eso era muy importante, ¿no? Y es un testimonio que tienen que corroborar, incluso que él mismo habla con el 112, o sea, es una locura que esto no esté dentro de la causa, no tiene ningún sentido, ¿eh? ¿Por qué no lo llamó? Y ha llamado hasta el último fontanero de Mango preguntándole si padre e hijo se llevaban bien, porque le importaba una mierda lo que ocurrió en la montaña. Lo único que quería, él está convencido, y estoy, o sea, es decir, esto no es Operación Cataluña, ¿eh? Él está convencido de que Jonathan Andic debe ser culpable y ha hecho todo para cazar al hombre. Hay muchos Mossos d'Esquadra que están con un descontento brutal de esta caza al hombre y de mostrar a un tío esposado adelantando una condena social, de un apellido además que solamente nos puede haber dado éxitos a Cataluña. Esta causa, que la ha visto, repito, 3 abogados penalistas de máximo prestigio de esta ciudad, yo que he visto todas las causas del mundo, es una broma. Y lo único que vamos a tener que pedir al final, y hemos tenido que estar callados durante meses, muchos meses que hemos estado investigando, lo único que vamos a tener que pedir final es a la Dirección General de la Policía, al Cap dels Mossos, que hagan una auditoría, no de ese señor o no de esa causa. Y cuando alguien nos diga que hay un señor, Mosso d'Esquadra, que se puede inventar pruebas, como lo de Quito que les acabo de decir, por ejemplo, falsear otras pruebas y llevar a un señor, condenarlo de forma previa, socialmente, y llevar a un señor esposado a una juez que le ha estado comiendo, a una juez sustituta que le han estado comiendo la cabeza durante un año diciendo fírmeme esto, pincha el teléfono, haz esto, que lo vamos a descubrir, y no tienen nada, y encima se inventan pruebas. Pues bueno, yo creo que en estos momentos han dejado hacer al hombre que obviamente, o sea, solamente faltaba, ¿no?, que viniese un cap a decirle a un subordinado y no lo investigue, pero llega el momento que lo único que tienen que hacer es un examen, no de conciencia, sino un examen de una causa judicial y comprobar que Jonathan Andic no solamente es inocente, sino que además está sufriendo el escarnio de un señor que un día se levantó y dijo, hostia, que de este salgo en Crims, porque es... Bueno, esto que estaba diciendo, sinceramente, creo, por un lado, que seguramente haya esos defectos de forma que ellos están buscando. Bueno, yo esto ya lo dije, que a mí me parecía importante el tema de los testigos, pero de ahí a comentar yo salgo en Crims, yo salgo en este sitio, en otro, en torno a un Mosso d'Esquadra, poniendo el foco solamente en uno. Hay un equipo de reconstrucción de los Mossos d'Esquadra que han analizado todo este caso y primero sabemos que el caso había quedado como un accidente, o sea, y luego se reabre porque ven indicios suficientes en torno a contradicciones, en torno a la autopsia, y estas son cosas que están ahí, o sea, obviamente el abogado pues tiene que dar un relato diciendo que todo esto pues no existe, no hay ninguna prueba, no hay absolutamente nada, pero realmente todos los detalles del auto judicial eran bastante contundentes. Lo hicieron pasar en torno a que habían estado un tiempo en el que no se había dado ningún tipo de detalles, se estaba investigando, lo dejaron, hasta que por fin ya había encontrado suficientes indicios como para llegar a detener a este señor. Se llame Jonathan, tenga el apellido que tenga, pues evidentemente si hay indicios en contra tuya de que has empujado presuntamente a una persona, sea tu padre o no lo sea, o sea el dueño de Mango o no lo sea, o es que aquí el abogado está diciendo este apellido que lo único que nos ha dado son cosas buenas y un legado muy importante en Cataluña y todo eso. Bueno,
puede habernos dado lo que quiera, pero si hay una jueza que cree que este señor es culpable de un presunto homicidio, pues tendrán que investigarlo. Y si hay que condenarlo, pues se condena, se llame Juan o Pedro, o se llame como se llame. Pero eso, sinceramente, creo que a ninguno de nosotros nos vale esto que está diciendo aquí. De una causa judicial y comprobar que Jonathan Andic no solamente es inocente, sino que además está sufriendo el escarnio de un señor que un día se levantó y dijo, hostia, que de este salgo en Crims, porque es lo único que a mí se me puede ocurrir. Bueno, sinceramente creo que esto no es verdad. No creo que haya un solo mozo de escuadra que haya puesto a toda la unidad a pensar que Jonathan Andic podría ser culpable. Él no ha dado las declaraciones de Jonathan. Ese mozo de escuadra no es el que ha tenido declaraciones contradictorias. Él no ha sido el que ha realizado la autopsia. O sea, hay un cúmulo de factores que hacen que el caso, evidentemente, pues para la jueza parezca un presunto homicidio. Luego hay que investigarlo y ver si realmente la persona que iba con él, que es solo Jonathan Andic, pues puede ser culpable o no. Porque si hubiese varias personas que estuviesen andando con el padre, pues aquí no nos estaríamos centrando únicamente en el hijo, pero es que era él el único que estaba andando. Hasta él como testigo también lo dijo. Entonces es lo que tenemos que comentar, y no es que un mozo de escuadra pues se le haya dado por salir en una serie de televisión. Isaac Andic, lo veníamos advirtiendo, la defensa de Jonathan Andic, bueno, pues ya ha enseñado sus cartas, y entre sus cartas está la imagen que están viendo ahora mismo, publicada por La Vanguardia. Sería una caída previa con la que la defensa quiere acreditar, bueno, pues que Isaac Andic no estaba en su mejor momento físico cuando se precipitó en diciembre del año 2024. Maika Navarra es la autora de esta información. Buenos días, Maika. Buenos días, Marlaska, Ana, compañeros. Básicamente, como decías, Marlaska, es el momento de la defensa, y uno de los argumentos de la defensa, aparte de ese recurso que presentó ayer puntualizando y rebatiendo cada uno de esos indicios que la magistrada en ese auto tan contundente enviaba a Jonathan Andic a prisión con esa medida, con esa eludible, con esa fianza de 1 millón de euros, pues están estas imágenes. 10 meses antes, Isaac Andic tiene una caída en un lugar plano, el vestíbulo de Mutua Universal, y lo que ha hecho la defensa, 5 peritos contratados, es esas imágenes de esa caída, hacer un patrón y después con actores, domis y cámaras reproducir ese patrón de caída al lugar de la muerte de Isaac Andic en diciembre de 2024. Y lo que dice la defensa es: las heridas que tienen los maniquíes y los actores en esa caída son las mismas que documentaron los forenses en la muerte de Isaac Andic. Por tanto, no necesito de un segundo, no necesito que su hijo le empujara esa mañana de diciembre de 2024, como aseguran los Mossos en su investigación, como sostiene la magistrada y sostiene la fiscal. Es uno más de los muchos elementos que la defensa va a contraatacar, y además con un tono muy elevado, porque hace un momento el que está dirigiendo a los peritos y se ha convertido un poco en portavoz de la defensa, Francisco Marco, detective, director de Método 3, que lo hemos escuchado en otros casos en este programa, hace un momento explicaba en una entrevista... Dime. Maika, pero a ver, yo veo esta imagen y esto es una persona que se desvanece. Es decir, que puede ser una bajada de tensión, un mareo de cervicales, hace así. Claro, lo otro es que salta por un barranco, es que no sé si es lo mismo. Ahí lo que hace es... esto es una reproducción con frames, lo que en las que tiene un desvanecimiento. Hay unos médicos forenses de la Universidad Autónoma de Madrid que han hecho un informe en el que aseguran que Isaac Andic padecía un deterioro de
de los cartílagos de la pierna, y que eso es lo que le producía esa pérdida de equilibrio. Claro. Y que incluso la mañana de la caída, de su muerte, incluso antes de dar ese paseo con su hijo, le ven, hay testigos que a los Mossos cuentan cómo le ve que se está poniendo hielo, que además había tenido filtraciones en esas piernas, Ya, pero es que etcétera. el tema es Lo que pasó en esa montaña. Lo que pasó en esa montaña. Claro. Y No se está esto juzgando esas caídas anteriores. Claro, Es que lo tiene- se ha caído porque le ha fallado la pierna. Ya todos con la edad les falla la pierna. Desde luego. Se ha caído porque se ha mareado, pero el desvanecimiento normalmente no sé. Pero bueno. Bueno, esto lo dijimos el otro día cuando apareció este vídeo, que muchos ya estaban diciendo, no, es que ya es inocente 100% después de ver este vídeo. Bueno, eso habrá que verlo. O sea, realmente a mí me daba la sensación, y era como estas imágenes, yo no sé si iban a jugar a favor o en contra del hijo en torno a la fiscalía, ¿no? Llevarlo a dar un paseo a una persona que supuestamente se está poniendo hielo, que tiene unos problemas severos en las piernas para ir a andar por ese sitio. Hombre, no sé, ¿no sería mejor llevarlo a andar por otro sitio? Por un sitio mucho más tranquilo, ¿no? Que no sea de montañistas, que no sea de paracaidistas, ¿no? No sé. Al final creo que un montón de gente lo creyó así, el tema de dejar a los escoltas teniendo problemas de rodillas, lo lleva a hacer una caminata por la montaña. Y aparte, sin ninguno de los escoltas, ¿por qué decidieron esto, no? Esto es también una de las preguntas que me gustaría escuchar en torno a las declaraciones de Jonathan Andic, que es algo que creo que a muchos de nosotros nos llama la atención, ¿no? Y también el tema de que, bueno, hay muchísimas personas que tienen artrosis en las rodillas, tantísima gente que no se pasa el día cayéndose, ¿no? Es cierto que un traspiés lo tiene cualquiera, pero ahí veremos si realmente hay un... A ver, aparte en el vídeo parece como que, no sé si tropieza con algo, no sé, es como que parece como que tropiece, ¿no? Pero es muy importante porque luego tenemos la autopsia, hay muchas vueltas, ¿no? Si sufrió un shock o no lo sufrió, si se resbaló y por eso cayó de espaldas, pero claro, según la investigación, creen que fue un empujón. Que no se cayó de esta manera, como dice el vídeo. Eso es lo que tendrá que decidir los Sí, pero bueno, jueces, ¿no? Maika, muy Maika, rápido. muchas Desde luego, gracias. toda la artillería del mundo veo que está sacando la defensa de Andic, como no puede ser de otra Y esto manera. solamente es la puntita, porque Por además eso, por van eso. y van muy fuertes porque entienden, bueno, que a Jonathan Andic, además ayer Cristóbal Martel en su escrito decía, se le ha condenado socialmente, es inocente y no hay contradicciones, la huella no dice nada, etcétera, etcétera. Ya. Con calma, la semana que viene Bueno, lo iremos oye, que lo desmembrando. harán. Martel es muy buen abogado, tienen muchos medios para Todos. hacer Todos. y bueno, pues veremos. Maika, gracias. No, sí, realmente creo que va a ser muy complicado poder probar que el hijo de Isaac Andic pueda ser culpable o no. Es que, aunque lo fuese, resultaría muy complicado probarlo. Es la realidad. Yo no sé si es culpable o no, pero lo que estamos viendo es que hay una serie de cosas que creo que a la mayoría de nosotros que seguíamos este caso desde el inicio, ya al principio cuando salían las primeras noticias, ya decíamos, aquí hay algo raro, hay algo que no encaja mucho. O sea, unas declaraciones que dice primero va adelante, luego va atrás, escucha una cosa, luego escucha la otra, y luego todo lo que hemos sabido, ¿no? Se pierde el móvil, la huella, todo eso, pues evidentemente te da que pensar, ¿no? Y fíjate que debería hacerlo muy mal si es presuntamente culpable como para que lo pille en una situación así, ¿no? Es un resbalón, un señor de 71 años que se ha podido caer fácilmente, que sospechen de ti supuestamente de haber hecho esto, es hasta complicado, tenemos que decirlo así.
Sus ventas el año pasado de mango fueron de 4.4 mil millones de dólares. Así que en realidad han aumentado en cuanto al valor de esa empresa. Y el problema es que es un caso de muy alto perfil. Esta es una cuestión de padre e hijo. El hijo en realidad estaba dirigiendo la empresa ahora. Todos esos asuntos afectan este potencial. Así que esa es una de las razones por las que creo que tomaron la decisión de sellarlo. Simplemente no tenemos suficiente información para saber eso. ¿Y qué hay de la fianza de 1 millón de euros? Tuvo que entregar su pasaporte. Está obligado a presentarse ante el tribunal cada semana. Pudo pagar su fianza. Supongo que así es como funciona allá. ¿Qué opinas al respecto? Sabes, es interesante. Estoy dividido, ¿sabes? Porque cuando veo algo así, ¿realmente hay alguna razón para pensar que Jonathan va a huir del país? ¿O que va a huir de Europa? ¿O que va a irse a otro lugar? Sí, tiene los recursos para hacerlo. Pero si no tenemos nada, literalmente nada que indique que iba a hacerlo, mi pregunta sería, ¿por qué siquiera exigir una fianza? Si no necesitas fijarla más alta de lo absolutamente necesario para asegurar que va a presentarse y que no representa un peligro para alguien más, ¿cuál sería la justificación? Pero lo vemos todo el tiempo, lo vemos en Estados Unidos. Me refiero a ese caso reciente en Texas donde ese tipo huyó a Canadá y terminó en Italia. De hecho, también fijaron una fianza de más de $1 millón en ese caso. Ella no tenía antecedentes. No había nada que nos dijera que él iba a huir. Y aún así, huyó. Así que puede pasar. Lo leí antes, pero volviendo a eso, el portavoz de la familia Andic dijo que Jonathan está dando una declaración actualmente como parte de la investigación. Dicen que es sobre el accidente del 14 de diciembre de 2024, sobre el accidente, no incidente, accidente, y solo dijeron que no pueden agregar mucho más, porque la investigación está bajo reserva. Nuestra cooperación ha sido y seguirá siendo absoluta durante todo este proceso. ¿Qué te dice eso entre líneas? Transparencia. Él ha hablado mucho. Y lo que pasa es que me dice que no creo que el Estado tenga mucho, pero creo que lo que sí tiene son muchas declaraciones. Y entonces, si has sido transparente durante todo este proceso y has hablado mucho durante este proceso, ellos están viendo qué dijo él el día de los hechos, qué dijo una semana después, qué dijo después. Lo que sí sabemos es que él dijo que iba caminando delante de su padre y que se volteó y vio a su padre cayéndose del acantilado y escuchó que caían piedras o algo así. Eso fue lo que dijo la primera vez. La pregunta es, ¿acaso él cambió dramáticamente su historia con el tiempo? Lo cual, curiosamente, me parece poco probable. Pero es posible, simplemente no lo sabemos. Mira, desde el punto de vista de la fiscalía, tienen que darse cuenta de la fama de este tipo. Tienen que entender lo que significa anunciar que está siendo detenido o arrestado. Esto es mango, ¿de acuerdo? Si no tienen pruebas suficientes y digamos que lo liberan, que no hay cargos, eso es lo que lo hace diferente a arrestar a cualquier otra persona. Tengo la impresión de que en este punto tienen algún tipo de evidencia suficiente. De lo contrario, tienen que saber las ramificaciones de hacer algo así. Incluso si no hay cargos o si se cierra la investigación, su reputación puede verse afectada. Se puede argumentar que ya quedó manchada. Quiero decir, que salga en las noticias por un posible homicidio de su padre. Así que desde el punto de vista de la fiscalía, no sigues adelante con esto a menos que tengas algo significativo, ¿verdad? Quiero decir que sí, pero también quiero decir que hay una creencia, hay una esperanza. Empecemos con eso. Hay una esperanza de que todos seamos más o menos iguales ante la ley. Pero eso no siempre es cierto. Quiero decir, tú y yo hemos visto esto durante años, donde hay algunas personas famosas que en realidad reciben más escrutinio. Hemos visto eso. Hemos visto casos en los que de hecho hay personas famosas que parecen recibir menos escrutinio y se salen con la suya por su fama. Casi parece depender de la autoridad fiscal en ese ámbito para decir qué es lo que voy a hacer. Y aún así, al mismo tiempo, si vas a ir tras una de las familias más ricas de España, esta es una de las familias más ricas, si no es que la más rica de España. Valen miles y miles de millones de dólares. Y aún así, la idea de que vas a proceder así con poca o ninguna evidencia forense, al menos de la que estamos viendo, y basándote en algunas declaraciones, esas declaraciones más vale que sean muy buenas. Esas declaraciones más vale que sean algo, porque si no, quiero decir, las consecuencias para una familia que ha decidido enfocar su atención en las autoridades españolas y preguntar quién tomó esta decisión.
Porque tengo el presentimiento de que no lo van a dejar pasar si este caso se desestima. Van a ir hasta lo más alto de la cadena de mando para ver quién fue el que realmente dijo que sí. ¿Qué opinas de los reportes? Solo un par de cosas más sobre esto. Tengo curiosidad por conocer tu perspectiva. ¿Qué opinas de los reportes que dicen que llamó a su entonces pareja antes de llamar a las autoridades tras la supuesta caída de su padre? Ahora, algunos dirían que es sospechoso. Otros dirían, Dios mío, estás en estado de pánico. No estás pensando con claridad. Por supuesto que vas a llamar primero a tu familia. Quiero decir, he visto esto en otros casos antes, cómo se usa en contra de los acusados criminales, y a veces me siento dividido al respecto. ¿Tú qué opinas? Sí, de hecho yo también estoy dividido al respecto. Y de hecho, lo que pienso es que si mi padre acaba de caer 300 pies, cayó por el abismo de una montaña y aterriza entre las rocas en el fondo, voy a llamar a las autoridades y ¿qué? ¿Qué van a hacer realmente aquí las autoridades? Especialmente cuando estoy en pánico y me pregunto, ¿a quién llamo? Simplemente llamo al 911 y hablo con cualquier desconocido, básicamente, ya sabes, a las autoridades de emergencia en España, fuera de Barcelona, y eso es lo que voy a hacer. O llamo a mi pareja, o llamo a mi madre, o llamo a mi hermana, o llamo a las personas que amo y que me importan, y les digo, Dios mío, mira lo que ha pasado en nuestras vidas. Creo que para mí eso me parece algo razonable para cualquiera que diga, tengo una emergencia frente a mí. Voy a llamar desde mi teléfono a un desconocido cualquiera y marcar al 911 para decirle, déjame contarte sobre esto que no puedo arreglar y que tú tampoco puedes arreglar. O voy a llamar a las personas que más me importan para decirles, ¿qué hacemos? Sí, o sea, es un buen punto. Y también tenemos esta idea de que, según se informa, él le dio a los investigadores un teléfono diferente al que usó el día de la caminata. Esto fue en octubre de 2025, cuando la investigación se reabrió por segunda vez. No sé si hay algo turbio en eso o si simplemente tenía un teléfono diferente. Compró un teléfono nuevo. Y también estoy tratando de entender un poco más sobre la empresa. Por ejemplo, ¿qué tanto profundizan en la empresa, en la dinámica de la empresa y en su papel de liderazgo? Ya mencioné esto antes. Isaac, en 2014, había delegado una autoridad de gestión más amplia a Jonathan, pero luego vienen estos años de pérdidas y decide quitar a su hijo de un puesto operativo. Pero eso fue 10 años antes, ¿verdad? Es como si hubiera sido 2 meses antes o 2 semanas antes. Me pregunto cuánto va a estar la empresa bajo escrutinio en este momento. Sí, creo que eso tendría sentido para mí. Y aquí van a ver una cuestión de relevancia, ¿verdad? Y si lo piensas legalmente, es una cuestión de relevancia. Si lo que podrías hacer es darle la vuelta y decir que de alguna manera hay una conexión con respecto a esta empresa, tal vez sea su administración. Tal vez en términos de cómo Jonathan estaba dirigiendo la empresa o no lograba dirigirla o lo que estaba sucediendo. Eso diría, con base en esto, entonces puedo ver por qué Jonathan hizo esto. Pero si no puedes hacer ese nexo, si no puedes hacer esa conexión, entonces la fiscalía puede tener dificultades para decir que esto es relevante. Y me atrevo a decir que desde el incidente, el crecimiento de esta empresa ha sido de alrededor de 11,5%, 12%. De hecho, está aumentando su valor. Y entonces pensamos en lo que eso significa. ¿Es relevante eso? Probablemente no, pero tal vez sí. Si puedes encontrar una manera, pero creo que si eres el fiscal, en este caso la autoridad fiscal, y tienes que llegar tan lejos para unir todo esto, este es un caso débil. Lo que me dice que tienen que tener una declaración, tienen que tener algo más. Ahora, en cuanto al teléfono, esa es una pregunta interesante. Sabes, tengo muchos amigos que son europeos y que de todos modos tienen varios teléfonos. Y de todos modos tienen varias tarjetas y están sacando y metiendo tarjetas en sus teléfonos dependiendo de dónde estén. Así que a veces la idea de que alguien que tiene un teléfono personal también dirija una empresa multimillonaria, la idea de que tenga 1, 2 o 3 teléfonos no me sorprende en lo absoluto. Quiero decir, yo tengo varios teléfonos que uso para asuntos personales y de trabajo, y los tengo, y conozco a muchas personas que también lo hacen, y eso no es sorprendente en Estados Unidos. Ciertamente es aún menos sorprendente cuando se trata de Europa, ya sea que esté en Alemania, Francia, España, Italia o en cualquier otro lugar. Jack Rice, me diste mucho en qué pensar. Quiero esperar y ver qué sucede, ver cómo se desarrolla todo, pero muchas gracias por tomarte el tiempo. Excelente pericia, excelente análisis. Como siempre, muchas gracias, amigo mío.